Fuerteventura, la mañana. El Ayuntamiento capitalino se prepara para habilitar un gran parque urbano de 80.000 metros cuadrados en la zona del Barranco Pilón. Esto ayudará a transformar la ciudad. Hablaremos de este asunto y de otros con el regidor, con Juan Jiménez, a quien ya saludamos. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la verdad que ustedes también celebraban, ¿no?, esta noticia, este desbloqueo de esa zona, 175.000 metros cuadrados que van a servir en parte para ese gran parque, ¿no?, la mitad aproximadamente de ese espacio. Bien, se llevaba ya 25 años esperando por esta noticia, que finalmente con la aprobación de la Junta de Compensación de la zona y la publicación correspondiente en el Boletín Oficial, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario va a poder disponer de algo más de 175.000 metros cuadrados en el corazón de la capital, en la lengua de terreno que discurre por el Barranco Pilón, encuadrada entre las avenidas Diego Miller y Primero de Mayo, y que, bueno, va a permitir que el municipio, la capital, pueda desarrollar en un futuro próximo espacios de naturaleza cultural, educativa, residencial para vivienda y espacio verde abierto, que es también quizás la mejor noticia para Puerto del Rosario. De hecho, el plan general ya contempla esa posibilidad y a partir de ahora se trata de que el ayuntamiento empiece a desarrollar distintos proyectos en relación a estos usos que permite esta amplia franja en el mismo centro de la capital, que, bueno, ahí está encuadrado lo que se conoce como el recinto ferial, no es un recinto ferial al uso, ni mucho menos, es donde está la estación de guaguas de Puerto del Rosario, que es del Cabildo, y otro tipo de infraestructuras que con el tiempo verán modificado su estructura y demás, en función de la proyección que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Rosario para esa zona. ¿De qué infraestructuras hablamos, por ejemplo? De las que he hablado, Sí. pues de ámbito cultural. Sí, pero quiero decir, algunas de las que están ahora mismo operativas cambiarían su uso, se destinarían a otros cometidos, a eso me refiero. Sí. De hecho, lo que se conoce, como digo, como el recinto ferial actualmente, ya nuestra intención es que no esté ahí, sino que se desplace, como en muchas otras ciudades, a una zona más periférica y no central. De manera que, bueno, no es una noticia nueva el hecho de que a muchos vecinos y vecinas del contorno de esa zona pues siempre le ha molestado un poco el tema de las fiestas y demás. Y además, creo que es razonable pensar en el hecho de que el futuro recinto ferial esté fuera del centro. ¿Qué espacios se barajan para esa ubicación? Se baraja la posibilidad de la zona alta, entre Fabelo y Rosavila. Hay un pequeño barranco ahí también, pero hay un amplio espacio entre esas dos zonas que estamos valorando para el futuro recinto ferial. Iría, bueno, acondicionado, porque en principio lo que llamamos recinto ferial realmente es un espacio vacío que no tiene ninguna infraestructura. ¿Se está proyectando alguna infraestructura para darle sentido a ese recinto ferial? Hombre, un recinto ferial sí tiene cierta infraestructura, sobre todo de servicios, de servicios sanitarios, de evacuación, pues el flujo eléctrico. Eso que no se ve, que no se ve. Sí, pero bueno, es necesario que esté y que esté bien adecuado y habilitado. No, de momento no estamos trabajando en ese proyecto, pero es la idea de ubicación que tenemos. En ese espacio también que hablaban de estos más de 175.000 metros cuadrados, hablábamos de una zona residencial. En algún momento hemos afinado un poquito más y hablábamos de viviendas sociales. Sí, efectivamente, sobre todo en la parte alta de esa franja, la que ya toca casi con el estadio Francisco Melián, que es del Cabildo, y que es más cerca a la zona antropizada, ¿no?, de esa zona de 175.000 metros cuadrados, de manera que
previendo los distintos usos, ya sea cultural, educativo o espacio verde abierto, sea en esa parte alta donde pudiera situarse el ámbito residencial. Más o menos de cuántas viviendas, había varios edificios, no está Todavía. todavía concretado, ¿no? Sí. Faltará un poco. De aquí a que vayamos, veamos esos proyectos materializados, ¿cuánto tiempo puede pasar? Quizás a principios del próximo año podamos empezar a ver proyectos al respecto. Entonces, usted cuenta que llevamos un cuarto de siglo esperando por esta noticia. Desarrollar proyectos lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Bueno, más cuestiones. ¿Sería un poco el motor de la transformación? ¿Hay prevista también transformar la ciudad en otros lugares, desde otros lugares? Bueno, actuaciones. Sí, el Puerto de Rosario tiene un problema, pues, tiene dos problemas importantes. Uno es el de la vivienda, que yo creo que es extensible a toda la isla, y el otro es el del aparcamiento. Puerto de Rosario tiene una concesión administrativa por un contrato de servicios a una empresa que regula los aparcamientos en zonas verdes o azules. Bueno, no lo he dicho públicamente, lo voy a decir aquí. Nuestra intención es modificar los trazados de esas zonas de pago de manera que se relativice la zona integral que tenemos actualmente en todo el centro de Puerto Rosario y que algunas calles dejen de ser de pago. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de los pozos, básicamente. Pero bueno, eso es una cosa que tenemos que hablar con la empresa y entonces, ¿cómo solucionarían el problema de falta de aparcamiento que sí existe? ¿Habilitarían otros espacios alternativos para poder descongestionar un poquito el centro? Sí, y tiene que ver mucho también con lo que hablábamos antes de la zona del Barranco Pilón, que es una hendidura natural en el terreno que puede ser perfectamente aprovechable para estratificar distintas plantas de aparcamiento. Esa es otra de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa para desarrollarla próximamente. Creemos que con esa solución prácticamente se resolvería el problema del aparcamiento en Puerto del Rosario y que mucha gente pues deje de aparcar en el centro comercial, por ejemplo. O espacios privados, ¿no? Que muchas también. veces en terrenos que vemos y aparcamos el coche sin pensar que realmente es titularidad de una persona, es propiedad de alguien ese terreno, y estamos haciendo uso casi como si fuera por derecho propio y no lo es, lógicamente. Más cuestiones, alcalde. Hoy nos hemos despertado con que han entrado a robar en una pastelería cercana, la pastelería Isabela. Al acercarnos, pues varios vecinos que estaban congregados en la zona nos han comentado que está habiendo robos, pequeños robos en los comercios aquí en Puerto del Rosario. ¿Nos puede confirmar que esto no es un hecho aislado y que se está repitiendo? Sí, lo cierto es que de un tiempo a esta parte, las últimas semanas, por la información que me traslada tanto la Policía Local como la Policía Nacional, hay un delincuente habitual, frecuente de la zona, que se ha dedicado no con fuerza, o sea, no con violencia, sino con fuerza, es decir, rompen un cristal, por ejemplo, para entrar, pero no están lastimando a nadie, ¿no? Para que nos entendamos. Se lo tiene localizado, identificado. Desconozco si el hurto de esta noche del que me habla es sí, responde a este perfil. Pero bueno, en todo caso, entiendo que ha sido hace unas horas, una vez que abandoné. Hace poquito que daba cuenta e interponía la correspondiente denuncia la dueña del establecimiento, o sea que supongo que eso estará pues empezando a caminar ahora mismo, Sí, ¿no? Una vez que abandone la entrevista ya me informaré abajo. Bueno, más cosas. Curso escolar, parece que empezaría. Hoy es el día anunciado para ver si realmente empiezan el día 15. Parece que hay directores de centros escolares que están pidiendo que se posponga un poco ese inicio. El Ayuntamiento de Puerto, ¿cómo se está preparando? Finalmente va a haber arcos para tomar de temperaturas. ¿Qué dispositivos se están barajando? Bien, estamos a la expectativa efectivamente de que hoy el Gobierno de Canarias, que era el día elegido, se pronuncie acerca del inicio del curso, si lo va a discernir en función de la curva de contagios de COVID en determinados municipios. Se habla que en Arrecife, en Las Palmas de Gran Canaria, en Breña Alta y en Valverde pudiera postergarse el inicio del curso. El STEC, ayer, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, también se pronunciaba pidiendo a la Consejería de Educación que retrase en toda Canarias el inicio del curso, al menos 2 semanas.
Y bueno, hay cierta incertidumbre al Estamos los respecto. padres y madres, Juan, conteniendo el aliento Sí, porque realmente está siendo bastante complicado esto. Sí, yo también soy padre y sé lo que O sea, es. Mañana tenemos reuniones en el ayuntamiento con los directores y directoras de los centros educativos del municipio, en 2 tandas, porque son más de 10. Vamos a trasladarles el apoyo que les vamos a dar en cuestión de recursos materiales. Si bien en un principio habíamos hablado de arcos, pues estamos hablando de otra cosa, ellos han entendido que es más efectivo el tema de las pistolas de detección de temperatura. como veíamos en algunos aeropuertos, ¿no? Sí. Internacionales, como Y es más más rápido práctico. quizá, más práctico. Más práctico. Bueno, ellos que son sobre el terreno son los que pueden dar bueno, pues las mejores demandas, ¿no? Claro, efectivamente. El Gobierno de Canarias ha establecido un protocolo de actuación con respecto al inicio del curso que mantiene unas pautas muy claras, que tiene que ver incluso con la dotación pues de dispensadores, geles hidroalcohólicos, alfombras desinfectantes, en fin, pantallas para los profesores, personal administrativo, personal de los comedores, en fin, bedeles, todo el personal que tiene que ver con la vida en cualquier día en un centro educativo, que disponga del material que requiere. Y nosotros nos hemos ofrecido, he habilitado 2 partidas económicas, una para este tipo de material y otra para equipos de desinfección. Mañana se los trasladaremos a los directores y directoras. Y bueno, vamos a ver qué dice el gobierno hoy. Estamos a expensas de ese comunicado. Todos muy pendientes de comunicado. Más cosas críticas de la oposición. Están siendo bastante beligerantes tanto el Partido Popular como Coalición Canaria. 2 cuestiones importantes que van un poco relacionadas. Por un lado, hablaba el Partido Popular de que en los servicios sociales se está dando cita para 2021 y que no se está atendiendo además por las tardes. Y otra cuestión también relacionada es ese servicio de ayuda a domicilio. ¿Se está prestando, no se está prestando? Cuéntenos un poco. Sí, el servicio de domicilio se sigue prestando. El Partido Popular lanzó una información errónea y falaz en el sentido de que es cierto que en la mesa de contratación que tenía que dirimir el nuevo contrato de servicio a domicilio, observó y detectó un error administrativo en el pliego, pero por eso no se deja de prestar el servicio. Una cosa es que se haya parado momentáneamente hasta que se corrija ese aspecto del pliego de contratación nuevo, y otra cosa es que se haya dejado de percibir. Son 2 cosas distintas. El servicio se sigue prestando, es que no se puede dejar de prestar por sentido común, ni nosotros lo permitiríamos. Y otra cosa es que se vaya a retrasar un poco el nuevo concurso, eso sí. O sea, ustedes de momento lo que están es modificando ese pliego de condiciones para que en el momento que salga el concurso vaya todo... Efectivamente, pero el servicio se sigue prestando, el servicio no se ha suspendido, no se puede suspender. Hay muchas personas que dependen de ese recurso para tener una calidad de vida digna. ¿Y para cuándo valoran poder adjudicar un nuevo contrato o sacarlo a licitación? Y mientras tanto, ese servicio, ¿cómo se presta? ¿Con una prórroga del servicio anterior de la empresa adjudicataria? Efectivamente. Nosotros calculamos que en un mes aproximadamente pueda salir a licitación el nuevo concurso. No es el único, hay otros concursos. Esto ocurre a veces en la administración. Hay que corregir sobre la marcha y se corrige, pero por esa razón no se dejan de prestar los servicios. No, y entiendo que es mejor corregir antes de sacar la licitación que no una vez adjudicado, que ahí pueden darse y que te lo recurran, muchos más problemas. Los servicios sociales también, sí. El tema de las citas, importante. Es verdad que con el advenimiento del estado de alarma y el aumento de la demanda de ayuda social, pues los servicios sociales se han visto desbordados, razón por la cual estimamos, y así lo hemos decidido y contratado, ampliar en 4 profesionales un equipo de atención por las tardes. Y esa es la intención. Hemos incrementado los recursos económicos para, sobre todo, lotes alimentarios, productos farmacéuticos y ayudas al alquiler, que son las 3 grandes líneas de ayuda que presta Servicios Sociales, al margen de otros como violencia de género, niños en riesgo de exclusión social, en fin, todas estas líneas de ayuda que obviamente tienen que seguir prestándose.
Las citas con bastante tiempo de atención sobre la petición de las mismas, es verdad que es algo que se está corrigiendo. Las trabajadoras sociales, digo trabajadoras porque son todas mujeres, trabajan con unas agendas personales. Es verdad que estamos tratando de corregir la postergación de citas con bastante tiempo para satisfacerlas, pero por lo pronto es un procedimiento que hay que tener en cuenta. Otra cosa es que se atiende sobre la marcha las emergencias sociales, es decir, es verdad que hay personas o algunas familias que no tienen nada en la nevera, eso es cierto, y eso hay que atenderlo sobre la marcha y se atiende con requerimientos de urgencia. Otra cosa son citas para otro tipo de cuestiones, pero reconozco, y es verdad, y ahí no solo tiene razón el PP, sino cualquiera que lo pueda entender, que hay mucho tiempo entre la solicitud y la demanda de algunas citas, eso es cierto. Vaya a intentar, entendemos, corregirlo con la incorporación de 4 personas más. ¿Eso también para cuándo sería? ¿En el plazo de Bueno, de qué tiempo estamos hablando? Ya hay una psicóloga contratada y 3 trabajadoras sociales que en días estarán ya trabajando. ¿Y podrán reanudarse entonces para poder también atender por la tarde? Por la tarde, efectivamente. O sea que es cuestión de días, en principio, sí, lo que se tiene estimado por parte de la corporación. Así es. Bueno, más cosas. Estamos en este tiempo de COVID. El Cabildo ha activado ese plan insular de emergencias. Ha suspendido un montón de actividades deportivas, culturales prácticamente en toda la isla. Ustedes han mantenido ese simposium de esculturas. Hablábamos con el máximo impulsor Toño Patayo y él, bueno, justificaba, ¿no? Primero porque, dada la naturaleza de ese simposium, que hay varias artistas desarrollando su actividad a lo largo de 20 días, a lo largo de 24 horas, pues no hay congregaciones, digamos, puntuales, masas de gente que puedan llevar pues a un comportamiento, a una situación anti-COVID, ¿no? Y luego, por otro lado, también decía que claro, se había activado el plan de emergencia cuando prácticamente teníamos a las artistas aquí, con lo cual, pero no tiene nada que ver. Es decir, el 11º Simposio Internacional de Cultura de Puerto de Rosario, que cuenta con 5 escultoras, una de Gran Canaria, otra de Tenerife, otra de Zaragoza, una de Portugal y una de Bulgaria. Son 5. No se hace un acto de apertura y otro de clausura con asistencia de público. Trabajan con la distancia adecuada, con una superficie enorme, que es toda esa plaza de las Escuevas, para que la gente se vaya dando. Imagínese lo que también es trabajar con las temperaturas que está viendo, con la temperatura que desprenden las herramientas que utilizan, con mascarilla. Bajo esa carpa acotada por vallas, con vigilancia para que nadie entre. Y el plan de emergencias insular del Cabildo contempla la suspensión de cualquier tipo de actividad de naturaleza cultural, deportiva, social, en cualquier centro cultural, en cualquier ámbito. De hecho, el Cabildo ha cerrado todos sus espacios deportivos, los espacios culturales. Nosotros hemos hecho lo propio. Estamos también, creo que me iba a preguntar sobre eso y adelanto, agilizando los planes de seguridad y de autoprotección de los espacios deportivos de titularidad municipal del ayuntamiento, para que, como me ha informado también la concejala de Deportes y Cultura, Orevera, a mediados del mes que viene puedan estar abiertas ya. Tenga usted en cuenta que por la situación que estamos hablando, las competiciones no profesionales, pues de fútbol y de otras disciplinas deportivas, hasta final de año como mínimo no se van a iniciar, con lo cual no... Andan bastante molestos los de la Federación de Atletismo, que pues informaban de que hay incluso atletas que han decidido pues marchar, ¿no?, a otros lugares donde además estudian y poder compatibilizar los estudios con un entrenamiento que aquí no pueden desarrollar. Claro, tenga usted en cuenta que el estadio de Risco Prieto, a poca distancia de aquí, es el único en toda Fuerteventura que dispone de ciertas infraestructuras y recursos para el entrenamiento de muchos atletas. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos encontrado, y ahí le doy toda la razón a la concejala, con que aquí nunca ha existido ningún tipo de plan de seguridad ni de autoprotección. Yo me pregunto cómo demonios
han estado Pero practicando no solo, además, deportes. nos lo decía, nos lo confesaba, no solo en cuanto a infraestructuras deportivas, sino incluso el propio consistorio, la casa consistorial. Bueno, La sí, cosa tiene bastante enjundia. sí, pero nosotros lo decimos aquí. Pregunte usted en cada ayuntamiento. Se va a llevar una sorpresa. Ocurre exactamente lo mismo. Ya se lo adelanto. Pero bueno, estábamos hablando de la apertura de los espacios y del plan ¿Ha insular habido de algún emergencia. choque entre Cabildo y Ayuntamiento al respecto? ¿O el Ayuntamiento o el Cabildo ha entendido que ustedes iban a celebrar el simposium y No, y ya ninguno. está? De hecho, el Cabildo participa también en el simposio. Y como digo, una actividad de trabajo, realmente. A pesar de que se emite por streaming para todo el mundo, precisamente para que no asista gente. Es Evitar esas como aglomeraciones. cualquier centro de trabajo. Alcalde, en la presentación sí que veíamos a la edil, a Aurelia Vera, que ha sido la máxima impulsora y además yo creo que le da ese carácter femenino al simposium este año, porque son 5 mujeres, de lo cual nos alegramos. Nos decía Patayo que es muy complicado encontrar escultoras, digamos en femenino, que estén dispuestas a este reto de 20 días de hacer su trabajo desde el inicio cara al público, y que conforme con estas 5 esculturas cuando termine el simposium serán en total 15 esculturas de un total de 160 y pico que hay en Puerto del Rosario que corresponden a autoras femeninas, ¿no? Ahí está la marca de Ore, una concejala que bueno, anunció que iba a dimitir, ahora parece que sigue un poco en la línea como están las cosas en el ayuntamiento. Anteayer, martes, no lo sabe nadie, te lo estoy también diciendo aquí, registró un escrito retractándose de su decisión de principios de agosto, creo que fue, pues bueno, de dejar sus responsabilidades. Eso está resuelto ya. Y el resto de los ánimos del equipo de gobierno, recordemos que empezábamos julio con esa querella y estaba bueno, pues todo el ayuntamiento bastante revuelto. La oposición muy crítica, ustedes también anclados un poco en su base, ¿no? De no mover ficha. ¿Siguen las cosas así? ¿Cuál es un poco la sintonía del equipo de gobierno? Perfecta, más unido que nunca. Eso es un asunto que está judicializado y ya quien tenga que resolverlo lo resolverá. Nosotros ahí no vamos a entrar. Es una cosa que me enfada bastante este tema, porque no todo vale en política. Y yo creo que las cosas que suceden en un ámbito privado, entre las personas que sean, entre 2 personas, deben circunscribirse a ese ámbito. Es mi opinión. Otra cosa es que tuvieran una repercusión administrativa en el funcionamiento, pues, de un ayuntamiento, de cualquier institución. Entonces ahí, pues, bueno, entendería que concurrirían otros aspectos, otros factores a tener en cuenta. Esto es una cuestión que tiene un trasfondo evidentemente político, a nadie se le escapa. Y como así se ha entendido, usted me ha preguntado cómo están los ánimos en el equipo de gobierno, están muy bien, perfectamente. De hecho, creo que esa circunstancia ha unido más al equipo de gobierno. Sí, sin duda. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este tema. Tengo una idea clara sobre él. Y bueno, usted sabe perfectamente que yo no he querido hablar sobre este asunto y me mantengo en la misma tesis por prescripción jurídica. No porque no tenga ganas de hablar. Yo entenderá también que como periodista le tengo que preguntar al respecto. Lógicamente Sí. no le voy a obligar a ello, ¿no? Yo le hago una pregunta, se la lanzo y usted pues es bienvenido Gracias. a contestarla. Hablábamos precisamente del edil de comercio que está metido en este asunto de la querella. Hoy se sortea esa campaña Mójate que han impulsado ustedes durante la época estival para ayudar a dinamizar ese comercio, ¿no? Algo tan necesario. ¿Cuál es un poco el balance que hacen de la campaña? Pues muy bueno. De hecho, según me informaban ayer, ha habido mucha participación por parte de los ciudadanos, ¿no? De los vecinos y vecinas. Hay satisfacción por parte de los comerciantes y comerciantes que han participado en la misma campaña, y yo creo que eso augura la posibilidad de repetir, ¿no? Campañas similares en el futuro próximo, que además yo creo que el pequeño comercio en Puerto Rosario lo necesita.
vamos a ir concluyendo, que sabemos que tiene el horario, ¿no? El reloj ya apretando. Gracias por haber estado con nosotros, alcalde. Y bueno, pues seguiremos invitándole a esta casa para hablar de cómo va esta situación en Puerto del Rosario. Gracias. Muy bien, ha sido un placer como siempre.